Bueno, pues vamos a continuar con el capítulo número 4 de nuestro entrenamiento de GAP. Y el título de este es el que tienen en sus hojas. Dice, compartan las cargas los unos de los otros. Seguimos con esta misma idea de algo que tenemos que hacer los unos por los otros. Nos tenemos que estar amando los unos por los otros. ¿Qué más tenemos que estar haciendo? Lo vimos la semana pasada. Aceptándonos los unos a los otros, dándonos la bienvenida como Dios nos dio la bienvenida a su reino. Y esta vez nos toca esta parte de compartir las cargas los unos de los otros. Y nos da, igual que lo hemos venido haciendo, un texto clave y fundamental que nos va a ayudar a tener motivaciones correctas para querer vivir esto. Y es Gálatas 6, versículos 1 y 2, que dice así: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Vamos a leer el primer párrafo. Dice, seamos honestos por un momento y admitamos que los momentos de rendición de cuentas pueden llegar a ser un poco incómodos. Muchas veces estos comienzan con preguntas nerviosas como, así que, ¿cómo va todo? La típica respuesta tímida a esta pregunta, por lo general, bastante bien. Si el líder insiste un poco, tal vez él o ella obtendrán una respuesta como, el trabajo va bien, o los niños van bien en la escuela, o mi matrimonio va bien. No siempre estamos seguros de qué debemos compartir. Que también conocemos a alguien o en quién podemos confiar. Pero entonces, un día, alguien comparte algo impactante en su grupo. Un matrimonio en dificultades, un problema de adicción, la ruina financiera inminente. Esto toma a todos por sorpresa. ¿Cómo reacciona su grupo en ese momento? ¿Qué se supone que respondamos a algo así? ¿Qué debemos hacer? ¿En quién debemos pedir ayuda? ¿A quién? Entonces, básicamente, iglesia, nos está diciendo aquí el autor, hay un mandamiento que es muy claro, llevar la carga los unos de los otros. Y luego nos da un versículo clave, que si lo escudriñamos bien, tenemos que caer en esta conclusión, que las cargas que nos está pidiendo llevar, independientemente de todas las cargas que podamos llevar de una persona, están directamente conectadas con nuestro pecado. ¿Ok? Muchas veces nos gusta poner cargas en las personas, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con el pecado mío. Tiene que ver simplemente con motivaciones egoístas de lo que yo quiero que hagan por mí, ¿no? Y cuando alguien no lleva esas cargas, ¿cómo nos desilusionamos? ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo tenemos expectativas no realistas de lo que esa persona debería estar haciendo por nosotros, ¿cierto? Y es que esa persona, en esta iglesia no se llevan las cargas los unos de los otros. Pero la persona nunca está hablando el lenguaje de la Biblia cuando dice esto. Porque el lenguaje bíblico, con lo que se refiere a ese mandamiento, es precisamente el llevar las cargas de alguien que ha sido sorprendido en alguna falta. Esa es la carga que se me está pidiendo llevar. Alguien que está metido en su pecado y que está buscando ayuda, no nada más que está metido en su pecado, sino que está siendo lo suficientemente humilde para buscar la ayuda del cuerpo. Eso es lo que nos debemos de enfocar cuando la Biblia habla de llevar las cargas. ¿Y saben por qué es que no pasa mucho? Porque nos es más fácil enfocarnos en las cargas que se ven muy bien, de ayudar a los demás, de mira que te ayudo a tu mudanza, no te preocupes, yo llevo tu carga. De mira que yo te ayudo a buscar trabajo, no te preocupes, voy a llevar tu carga. Y no que no haya lugar para esas cargas dentro de la vida cristiana. Las buenas obras que no nos debemos de detener, sino que la misma Biblia nos empuja a buscar como creyentes.
Pero no es principalmente a eso a lo que se refiere llevar las cargas. Las cargas más difíciles de llevar, adivina cuáles son. Las de tu pecado, las de mi pecado. Esas son las cargas que no queremos llevar porque incomoda, porque aquí mismo vienen preguntas incómodas. Y eso es lo que nos está pidiendo aquí enfocarnos el autor de este capítulo. A estar acostumbrándonos como iglesia a las preguntas incómodas. ¿Por qué? Porque últimamente esas son las cargas que van a beneficiar el reino de los cielos. Cuando nosotros estamos queriendo morir a la carne, morir a nuestra persona para que Cristo viva en nosotros. Amén. Entonces por eso es que no nos gusta y por eso es que la cultura de los gaps es contracultural. Porque ¿cómo? Yo me tengo que abrir ahí hacia esas personas que ni siquiera conozco bien. Claro, de eso se trata, de que ellos lleven tus cargas y que tú también lleves sus cargas de regreso. Que entiendan todos en comunidad que somos pecadores y que necesitamos de la misma gracia que nos salvó. De eso se trata los gaps. Por eso es tan difícil, porque es incómodo cuando alguien me confiesa su pecado. Ahora tengo que lidiar no solo con mis pecados, sino con el pecado de este que abrió su bocota y de esta que abrió su bocota y de todos los que abrieron su bocota. Ahora mi pecado no nada más es mi más grande problema, sino el pecado de los demás. ¿Cómo nos incomoda eso, cierto? Ahora voy a tener que invertir más de mi tiempo, más de mi dinero. Ahora voy a tener que ponerme a estudiar la Biblia para ver qué me dice con referente a una persona que se quiere divorciar. Todo eso implica esfuerzo, requiere sacrificio. Y por eso es que no nos gusta, no nos llama la atención de buenas a primeras. Pero si entendemos que es un mandamiento claro y bíblico, y si yo entiendo que me digo ser cristiano y debo de estar buscando obedecer esos mandamientos, entonces me guste o no, tengo que buscar quererlo vivir. Amén. Vamos a continuar leyendo. Es tentador pensar que no estamos calificados ni obligados a ayudarnos mutuamente cuando nos encontramos luchando contra el pecado. Puede pensar, ¿quién soy yo para decirte qué hacer? Esa es una pregunta muy natural y válida hasta cierto punto. ¿Quién soy yo para decirte qué hacer? O no quiero quedar atrapado en este problema ya que tengo suficientes problemas propios. Tal vez piense que debería dejarles el trabajo a los profesionales. La verdad es que en esos momentos de transparencia y autenticidad, Dios no espera que asumas el rol de solucionador de problemas o de superconsejero. Él espera dar a tu grupo su verdad, gracia, misericordia, perdón, y Él busca hacer su trabajo redentor a través de ti. Iglesia, ¿cuál es la base de que esto es verdad? De que no necesito ser un consejero calificado con credenciales, de que no necesito ser un seminarista con especialidad en la consejería bíblica. ¿Cuál es la base, iglesia? La palabra, por un lado, que no es mi sabiduría la que voy a compartir o transmitir. La palabra acompañada ¿de qué? De oración, pero todavía va más ligada con una persona. ¿Lo hago en mis presas? El Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu. Entonces, si yo soy un nuevo creyente, que apenas si me sé, no sé, Juan 3:16, ¿no? Que es el que la mayoría se sabe, ¿no? Ese es el único versículo que me sé de memoria. ¿Dios me puede usar todavía para yo poder aconsejar a alguien? Claro, con ese versículo nada más que me sé, claro que sí. De hecho, ese es el versículo que engloba todos los versículos que te puedas saber. Toda la consejería debe estar centrada en ese mensaje de ese versículo. Y si hay consejería que no me va a llevar últimamente a una conclusión de Juan 3:16, pues seguramente es una mala consejería bíblica, porque no está centrada en el Evangelio. Entonces, si yo entiendo ese pequeño fragmento del Evangelio, yo puedo aplicarlo en muchos contextos de los diferentes problemas y luchas con las que lucha cada creyente. Y por eso es que puedo ser útil para yo ministrar a alguien con mi consejería, no en mi poder,
el Espíritu Santo me ayudará a hacer esas conexiones que se necesitan hacer para que esa persona pueda ver su pecado y también pueda ver una mejor dirección para salir de ese pecado. Entonces sí se puede, iglesia. Es por eso es que no debemos de limitarnos a pensar de que no, la consejería es solo para los que estudiaron consejería. No es cierto. Quítate de una vez eso de la cabeza. No, es que yo lo voy a mandar con él porque él estudió el seminario. Quítate eso de la cabeza, no funciona así. Muchas veces, a veces puede pasar que si la persona que estudió el seminario no está movida por el Espíritu, lejos de hacerle más ayuda a la persona que necesita consejería, le va a hacer más daño. Porque lo que pasa comúnmente cuando mi mover no es el Espíritu, es que yo voy a empezar a engrapar frutos en las personas. Mira, tienes que hacer esto y esto. Y que la persona tal vez lo va a hacer porque se está poniendo en las manos de esa persona, pero no va a tener motivaciones correctas de hacer lo que tiene que hacer. Y tal vez a los ojos de los hombres se va a ver bien por un tiempo, pero conforme vuelva a venir otra prueba, la persona va a volver a caer en el mismo vicio, en la misma trampa. ¿Por qué? Porque nunca se fundamentó, nunca su fortaleza fue en el Evangelio, fue en otras cosas que giran alrededor del Evangelio. Amén. Entonces, desde ahorita, créetela, que si eres un hijo de Dios, que si entiendes aspectos del Evangelio y el Evangelio mismo, ya eres calificado para poder dar consejería a alguien más. Tal vez no vas a tener palabras rimbombantes para hacerlo, pero eso es lo que menos importa. Lo que importa es que puedes llevar el corazón de una persona de un punto A un mejor punto, en donde pueden tener un encuentro con Dios en medio de su pecado. Amén. Vamos a continuar leyendo. Entonces, ¿por qué es que cuando tenemos la verdad de la palabra de Dios en nuestras manos, las promesas de Dios, y la verdad y gracia de Jesús a nuestro alcance, de alguna manera nos convencemos de que es opcional solucionar las cosas? Esto no quiere decir que no seamos parte del trabajo que Dios está haciendo. En realidad, ese es el punto, es que es Dios quien está trabajando y nosotros tenemos un papel de apoyo. Eso es bien importante. Nosotros no somos el Mesías de nadie, el Mesías es Jesús. Nosotros no vamos a traer a nadie a la convicción del pecado, ni de la justicia, ni de juicio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero yo sí puedo ser un colaborador con ellos, ¿ok? Yo sí puedo ser un portal a que la administración de Dios por medio de su palabra, a que el trabajo del Espíritu Santo sea más efectivo cuando yo estoy siendo un instrumento que pueda ser usado por Dios para que lleve a cabo sus propósitos en la vida de una persona. Yo debo estar buscando ser eso, un instrumento en las manos de mi Redentor. Y solo si entiendo que soy un instrumento es que voy a poder ser de un uso. Si me pongo en el lugar del Mesías, tache. Le voy a hacer más daño a la persona. Si me pongo en el lugar de ser el Espíritu Santo y yo ser con mis palabras duras y fuertes, que la persona tenga convicción de pecado, tache. Ese no es mi trabajo. Amén. Entonces, eso es lo que nos está hablando aquí en este párrafo. Yo soy un apoyo, ese es mi papel. Siguiente párrafo. Dice, pero algunas veces nos presionamos tanto pensando que debemos de depender de nuestra propia fuerza para ayudar a los demás, que acabamos yendo en la dirección contraria y adoptamos una actitud de no intervención. Elegimos no intentarlo en lugar de arriesgarnos a fallar. Con mucha frecuencia decimos que nos preocupamos por nuestros hermanos y hermanas en apuros, pero en secreto esperamos que alguien más brinde ayuda. Nos convencemos de que no estamos calificados, de que no estamos lo suficientemente preparados, o que no somos capaces de manejar el problema tan grande. Pensamos que si no podemos ayudarlos, no podemos solucionar su problema y no podemos darles la respuesta que buscan. Entonces no deberíamos ser quienes tengan que lidiar con el problema. La verdad es que no estamos adecuadamente capacitados y no deberíamos ser nosotros, con nuestra propia sabiduría, quienes lidiamos con el problema. Es Dios quien puede ocuparse de las personas atrapadas en el pecado, y es Jesús quien está calificado para brindar esperanza, y es el Espíritu Santo quien puede proporcionar la respuesta que están buscando. Nuestro papel es ayudar a restaurar con espíritu de apacibilidad
y a llevar la carga, mientras que Dios hace el verdadero trabajo de redentor en su corazón, mente y alma. Creo que ya está de más que de una explicación, eso ya lo dije y el autor simplemente nos lo vuelve a reafirmar. No soy yo, es Dios, no es en mis fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu Santo. Es simplemente creer que yo puedo ser de algún uso para la vida de las personas. ¿Ok? Y todo empieza ¿con qué, iglesia? Con humildad. Con humildad. No importa si llevas 20 años en el cristianismo o si llevas una semana en Cristo. El cristiano maduro, que lleva 20 años en el cristianismo, debería de creer que el Espíritu Santo de Dios que mora en este nuevo creyente, que lleva una semana de creer en Cristo, es suficientemente poderoso como para habilitarlo en un momento de consejería en donde yo necesite ayuda. Porque muchas veces pasa, y me imagino que ya te has topado por ahí, en reuniones de grupos GAPS, en donde la persona que sabe mucho, te das cuenta que su actitud es de no querer apreciar los consejos de alguien más. No sé si ya te ha pasado, es muy triste cuando vemos eso. Es muy triste y eso es algo que debemos estarnos buscando no caer ahora que empecemos nuevamente nuestros GAPS. Porque ¿sabes qué? Tal vez sí lo que diga la persona que está hablando, que es un nuevo creyente, no esté aportando mucho para el problema o la situación que esta persona confesó. Pero ¿sabes qué tal vez quiera hacer Dios en ese momento? Es trabajar con la humildad de todos, con la paciencia de todos, de ser apacibles, de esperar. Tal vez Dios no quiere resolver el problema todavía del que se está confesando, quiere resolver uno que es primordial y es prioridad en ese momento. Que todos crezcamos en la unidad, en la humildad, de estar dispuestos a escuchar a alguien que tal vez no tiene un estudio de seminario o que no ha leído toda la Biblia todavía. Está más padre eso, ¿no? Está más padre empezar a crecer en las bases, para después irnos a lo profundo de la consejería. Pero si no hay humildad, no hay consejería que pueda cambiar o transformar el corazón de nadie. Y eso debemos estar teniéndolo siempre, recordándonoslo día a día, y no nada más en un contexto de GAP, en cualquier contexto, en un contexto de oración, en un contexto de que alguien te encontraste en la calle y te contó su problema. Muchas veces, ¿sabes cuál es la ayuda que más le vas a hacer a la persona? No es darle una respuesta bíblica, no, simplemente escucharlo, orar por la persona. Y con el tiempo tal vez Dios te irá dando las palabras que tengas que usar para hablar a su problema, para aportar al mensaje que él necesita escuchar. Muchas veces empieza por ahí. Algo que me encanta de uno de mis pastores que yo tenía era eso, que cuando alguien a veces le llegaba con un problema, ¿y qué tengo que hacer? No lo sé. Y la persona tiene una expectativa muy alta, ¿no? Del pastor, tú debes de saber, por eso Dios te puso ahí. No, lo tiene que saber. ¿Qué tal si la respuesta que quiere Dios para ti en ese momento es más paciencia, quebrantamiento, que toques fondo, que entiendas que la solución no es un atajo, no es una pastilla que te quita el dolor? ¿Qué tal que necesitas todavía pasar por más pruebas? Y la respuesta que necesitas escuchar de uno de tus hermanos es, no lo sé, pero déjame orar por ti. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Siempre estamos buscando por la respuesta rápida. Dame los versículos que me tengo que memorizar. No es tan fácil, iglesia. Nos tomó tiempo, a veces hasta años, en meternos en ese problema y queremos una solución de una semana. Y a veces por eso tampoco funcionan las consejerías bíblicas, porque la persona que humildemente se quiere someter a una consejería bíblica llega con expectativas muy altas de lo que quiere ver en ese momento. Y se le ha olvidado todos los patrones pecaminosos que lo llevaron a ese lugar. Y piensa que vamos a desenredar toda esa telaraña de pecado que se formó ahí en 2 o 3 sesiones de consejería. Eso no funciona así, iglesia. Por eso tenemos que empezar con mucha humildad. Amén. Vamos a continuar leyendo. Entonces, ¿qué es lo que en realidad debemos hacer al llevar las cargas los unos de los otros?
Lo primero que debemos de recordar es que Pablo dice que nosotros como creyentes debemos restaurar a cualquier atrapado en el pecado. Eso quiere decir que en realidad no hay nadie ni ninguna situación que deba considerarse fuera de nuestros límites. Cuando se trata de ayudar a nuestros hermanos y hermanas en apuros, eso no quiere decir que siempre serás capaz de brindar el nivel de cuidado que un líder, pastor o consejero capacitado puede proporcionar, pero tampoco quiere decir que está destinado para llevar el papel de un espectador. Como miembro de un pequeño grupo, su papel es el de ayudar a proporcionar un mutuo discipulado y un cuidado de otros miembros de su grupo. Debemos estar dispuestos y expectantes a llevar a cabo el papel que Dios nos tiene para cuidar de los demás. Ese papel puede consistir de algo tan simple como orar en el momento indicado o proveer de alguna escritura o simplemente de estar allí para alguien como un verdadero amigo. Podría significar orar durante la semana o unirse con alguien fuera del grupo. Tal vez significa acompañar a alguien a lo largo del asesoramiento como un defensor. Cualquiera que sea el papel, tenga la seguridad de que por medio de Cristo Dios lo ha capacitado de ser un ministro del nuevo pacto. Si no sabe cómo puede ayudar, ore y pida a Dios que se lo revele. Sea lo suficientemente humilde para admitir que está inseguro de sí mismo y pida al Espíritu Santo que lo guíe en su debilidad. Yo creo que otra vez está haciendo eco a lo que acabo de mencionar. No tengo que creer que soy capacitado. Simplemente tengo que creer que el Espíritu y la palabra son suficientes. Y también tengo que creer que a veces los problemas de otros Dios los permite en mi vida para yo también crecer en cosas en las que tengo que crecer. O sea, Dios no desaprovecha a los discipulados, ¿eh? No pienses, el hermano se está divorciando, híjole, ¿cuánta ayuda necesita el hermano? Tal vez también necesito ayuda yo en medio de querer ayudar al hermano en ese proceso. Tal vez Dios quiere usar su problema para tratar con algún problema que yo también tengo en el corazón. ¿Y por qué no pensar así? ¿Y por qué no pensar que tengo que ser humilde, que cuando no sé qué hacer, simplemente tal vez tengo que estar ahí? Tengo que estar pendiente de la consejería que otros le dan y darle seguimiento. Tal vez no sé qué decirle, pero sí le puedo hacer la pregunta, ¿y qué te dijo el pastor al respecto? No, pues me dijo que hiciera tal o cual. ¿Y qué de eso ya estás llevando a cabo? O ¿qué te dijo el pastor al respecto? No, pues no he hablado con el pastor. ¿Y qué estás esperando? ¿Sabes qué? Voy a orar por ti para que te des la intención de hacerlo y la próxima semana te voy a volver a hacer la misma pregunta. Ya estoy discipulando al hermano. Ya estoy siendo un instrumento en las manos de Dios. Él ya sabe que ya no puede estar cómodo conmigo. Él ya sabe que ahora hay algo que yo ya sé que tiene que ser tratado y que tal vez no voy a ser yo el que voy a otorgar toda la sabiduría necesaria para que él escuche instrucción y dé pasos de fe, pero tal vez sí voy a ser la persona que va a estar ahí, picándole la costilla y no dejándolo tranquilo con su problema. Tal vez ese es mi llamado en ese proceso de consejería. Y qué buen llamado. Porque para eso necesito paciencia, necesito perseverancia, tal vez también necesito documentarme un poco más de cómo poder hablar a su vida de forma más significativa la próxima vez que hablemos, con referente al tema que lo agobia, con referente al pecado que lo oprime. ¿Se dan cuenta? Es un trabajo de colaboración común, iglesia. Yo creo que desde el principio, a veces no se entiende, ¿no? Cuando al principio plantamos la iglesia que decíamos, no es una iglesia pastor-céntrica, es una iglesia cristocéntrica, ¿no? Y suena muy padre, pero a veces, ¿qué significa eso? Suena muy padre, suena muy teológico, suena como que es una mejor dirección, pero ¿qué significa eso? Bueno, pues significa que todo lo que hagamos va a ser para la gloria de Cristo y que todo lo que yo sirva va a ser para los propósitos de Cristo. Y que aún un discipulado o una consejería, yo tengo que estar ayudando a las personas a poner sus ojos en Cristo. El que seamos una iglesia cristocéntrica no nada más viene desde el púlpito para allá, viene de allá para acá. Le estaba dando un consejo a alguien que estábamos platicando, no me acuerdo si la semana pasada,
y me decía, es que veo esto en la vida de la persona, me gustaría poder hablar al respecto, pero pero se trata de que no hablemos todos, nada más que hablemos algunos. Yo le decía, no, no está bien, la dirección no es la correcta. Si tú ves un pecado en la vida de una persona y alguien ve ese pecado también, no porque ya sabes que el pastor ya habló a su pecado, no es tu responsabilidad también hacerlo tú. Tú también deberías de buscar hacer lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque es como un teatro en casa. ¿Qué tiene el teatro en casa? Cierto, no son diferentes bocinas y todas en conjunto nos hablan un mismo mensaje, ¿cierto? Y es más efectivo así porque obtenemos cada detalle del mensaje. Por acá nada más son los ruidos de los árboles y el agua, por acá son las voces, por acá son los disparos, ¿cierto? Y ya todos en conjunto nos da de una forma más vívida, tal vez hasta te da la impresión de que estás parado ahí en el escenario de lo que ves en tu pantalla. Pues lo mismo es con la persona que está metida en su pecado. Tal vez de aquí salió del púlpito porque tocaba predicar que el divorciarse no glorifica a Dios, ¿no? Y después el pastor ya habló a la vida de esa persona que se enteró que se está divorciando. Pero por acá hay otros que son cercanos a la persona que quieren ser colaboradores con la persona para morir a ese pecado, que le hablan también por acá, oye, eso está mal, mira lo que escuchamos en el sermón. Y por acá que haya otro siendo la otra bocina y en conjunto todos seamos el teatro en casa que esa persona necesita escuchar. Porque ¿qué es lo que pasa comúnmente? Lo vimos la semana antepasada o la pasada. La verdad o ablanda nuestros corazones o la endurece. Y si yo hablo verdad por acá, cuando la persona está endureciendo esa verdad su corazón, la primera interpretación es esa: el pastor tiene algo en contra de mí. Ya me trae. No me lo puedo quitar de encima. Ya es personal, ni siquiera mete su pecado en la ecuación, es su problema de la persona y mío. Pero si después llegas tú por acá y eres la siguiente bocina que le va a hablar verdad de su vida, de su pecado, adivina qué, que ya no se va a poder engañar tan fácil de pensar que tiene un problema conmigo. Y si después lo hace otro y otro y así, ya no le va a tener que llegar va a tener que llegar a la conclusión de que o se está engañando solo o simple y sencillamente no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Te está engañando de pensar que hay un problema personal conmigo? ¿O más bien Dios le está hablando a través del cuerpo? Y todos queremos ser usados por las manos de Dios para su problema de esa persona. Entonces es importante que nos veamos como un equipo a la hora de estar buscando llevar las cargas los unos de los otros. Amén. No pastor céntrico, Cristo céntrico, o sea, con el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que somos como pequeños Cristos deberíamos estar buscando hablar verdad los unos a los otros, llevar las cargas los unos de los otros. Amén. Antes de seguir leyendo hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo queda claro hasta el momento? Vamos a seguir leyendo. Después debemos tomar en cuenta que esta no es una opción, es un mandamiento. Llevar las cargas de los demás es parte de cumplir con la ley de Cristo. Juan 13:34. En nuestras comunidades cristianas nos hemos vuelto muy buenos en mantener una distancia relacional entre nosotros. A veces tendemos a pensar que los sufrimientos de los otros no son nuestro asunto o que alguien más se encargará de ellos. En el versículo 1, Pablo dice que nosotros, que somos espirituales, debemos restaurar a nuestros hermanos y hermanas con un espíritu de apacibilidad. Es importante hacer hincapié en la palabra espiritual. No significa libre de pecado. Tampoco significa más religioso o aquellos en posiciones de liderazgo. Pablo simplemente se refiere a los creyentes salvados por gracia, aquellos que están llenos y gobernados por el Espíritu de Dios. Esto significa que cualquier creyente, sin importar sus aptitudes, experiencias o conocimiento, puede ser parte del trabajo de Dios, que Dios está dispuesto a hacer para restaurar a sus hijos. ¡Wow! Eso debería de animarnos, iglesia. Levanten la mano aquí, ¿cuántos son espirituales? ¿Nada más 3? ¡Wow! Vamos a tener que recortar la membresía de la iglesia. Yo quiero pensar que por lo menos todos los que ya son miembros, quiero pensar que son espirituales. Y aún los que son asistentes regulares, quiero pensar que también por eso lo son. Porque son espirituales. Entonces, si tú eres espiritual, tu trabajo es ese. El de dejar de ser usado por Dios para restaurar a otros y llevar sus cargas.
Si no eres espiritual, buenas noticias, esa no es tu responsabilidad. No te sientas con esa carga. Tu problema más grande es otro. Por último, considere por un momento a qué se refiere Pablo cuando dijo cualquiera descubierto en su pecado. La palabra descubierto aquí no se refiere al momento de, ajá, te atrapé, en que alguien es encontrado pecando. Piénselo más bien como estar atrapado en una telaraña. A veces nosotros como creyentes volamos directo a la red del pecado sin preocuparnos por nuestra propia seguridad. A veces vemos cómo la luz del sol ilumina el rocío de la red y estamos tentados a acercarnos a mirar más de cerca. A veces quedamos atrapados o somos lastimados por las redes de otras personas. Sin importar las circunstancias, es importante mantener un espíritu de apacibilidad cuando cuidamos de las necesidades de los demás. Nunca debemos asumir nada de la situación de otra persona sin haberlo escuchado de ellos primero o de haberlo presenciado. Tampoco debemos presumir que algo sea verdad en la situación de una persona, simplemente basándonos en lo que es posible o probable. En su lugar, debemos acercarnos con gentileza, de manera alegre y bañados en humildad. Como Pablo continúa diciendo, nosotros también podemos ser tentados y fácilmente podríamos ser quienes estuviera del otro lado de la conversación. ¿Okay? Entonces sí es bien importante recordar esto, ¿no? Cuando alguien queremos llevar las cargas de alguien, cuando descubrimos a alguien con su pecado, no se refiere más que nada al simple hecho de juzgar a la persona. Se refiere al hecho de acompañarla en su querer morir al pecado. A eso se refiere, a querer ser compañeros, ser un Silas para Pablo, en acompañar a esa persona a salir de su quebranto espiritual, para que pase a un mejor lugar. ¿Okay? Tampoco se trata de asumir cosas, de que ya sé cuál es su problema, ya sé cómo se tiene que solucionar su problema. No, hagamos preguntas. No hace mucho a una persona que se creía muy espiritual le hice esa pregunta: ¿qué es lo que más haces en la consejería? Me dice: aconsejar. Malo, ¿no? Es no entender que no somos nosotros los que cambiamos a las personas. Tengo que escuchar primero. Tengo que ser muy paciente y escuchar cuál es el verdadero problema. Tal vez se parezca mucho a otro problema que yo conocí en el pasado y tal vez sí me va a ayudar mucho reconocer algunos patrones pecaminosos de conducta de ese problema, pero no todos los problemas son el mismo, no todo se soluciona con la misma plantilla, con la misma receta. Puede haber variaciones de esa receta y por eso es que tenemos que ser humildes, atentos, no asumiendo cosas. Muchas veces la mentira, ¿no? del sacar textos fuera de contexto, no, es que tenemos que creer lo mejor. La persona ya me dijo que sí ama a sus hijos y yo le tengo que creer. Pero todo esto prueba que no los está amando correctamente. Yo no tengo que creerle. Yo no tengo que llegar al corazón del problema y le tengo que hacer preguntas incómodas. Yo no puedo ser tan iluso de pensar que alguien que tiene un problema de pecado siempre me va a estar diciendo la verdad. ¿No más bien sería lo contrario lo que yo debería estar esperando? ¿Que la persona se va a querer presentar mejor de lo que en realidad es porque eso somos todos? ¿Porque así soy yo a pesar de que no esté muy hundido en mi pecado? ¿Cuánto más deberíamos estar esperando de los que están hundidos en su pecado? Van a querer ocultar, van a querer maquillar situaciones, patrones de conducta para verse mejor, para que no hagas las preguntas incómodas que los lleve a reconocer su pecado, a pedir perdón y a buscar en humildad transformación y ayuda en colaboración. Entonces, iglesia, esto es bien importante, es la vida cristiana. Dios te salvó, adivina qué, para resolver tu más grande problema. ¿Cuál es una de las respuestas de esa verdad? Que ahora tienes los problemas de los demás. Amén. Ahí nadie dice amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos gusta. Porque ya de por sí es incómodo saber que necesito transformación. Lo que tú no sabes es que a veces tu necesidad de transformación es lo que va a ocupar Dios para que alguien más sea transformado. Para que esa persona que tiene que ir acompañándote en ese proceso de santificación
también sea santificada sin darse cuenta. Esa es la iglesia, es un hospital donde no hay doctores, donde todos estamos enfermos y el que trae muletas empuja al que viene en silla de ruedas y el que trae un vendaje en la cabeza empuja al que tiene la mano vendada y no la puede mover. Esa es la vida cristiana, no la de los expertos que ya no pecan y que por eso es que Dios los pone ahí para ayudar a los demás. No, iglesia. Por eso tantas iglesias, por eso muchos pastores terminan dejando el ministerio, frustrados, porque no entienden que no es su trabajo ayudar a todos. Su trabajo nada más es capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? La proclamación del evangelio a los que no lo conocen y la proclamación del evangelio a los que lo conocen. Porque es el evangelio que nos salva, el mismo que nos restaura, el mismo que nos santifica. El mismo que nos ayuda a salir del bache, del lodo, del fango en el que nos metimos por culpa de nuestras concupiscencias, nuestras inclinaciones al pecado. Y por eso es que terminan las iglesias como terminan, porque los pastores no entienden eso, las iglesias no entienden eso, los pastores no tienen expectativas realistas de sus congregantes y los congregantes no tienen expectativas realistas de sus pastores. Y por eso todo termina siendo un caos. Porque no entendemos que este es un trabajo en colaboración de los unos con los otros. Amén. Vamos a continuar. Mientras se prepara para la siguiente reunión de su grupo, considere que también lleva las cargas los unos de los otros en su grupo. Si alguien de su grupo es atrapado pecando, ¿su grupo sería un lugar seguro para confesarlo? Si alguien de su grupo ha confesado estar en apuros o luchando contra el pecado, ¿cómo ha reaccionado usted personalmente? ¿Ha intentado pasar inmediatamente la responsabilidad a alguien más calificado? ¿O ha esperado en secreto a que alguien más lidiara con el problema? ¿Ha preguntado humildemente a Dios cuál pudiera ser su papel en cuidar de esta persona, aunque usted probablemente también necesite ayuda de un líder o pastor? ¿Cómo podría ayudar a que el ambiente de su GAP sea más transparente? Reflexione sobre estas preguntas y pídale a Dios que lo haga crecer en estas áreas para que esté mejor informado y pueda ayudar a aquellos que Dios ha puesto a su cuidado. Wow. Voltea a ver al que está a tu lado y dile: Dios te ha puesto en mi cuidado. Y después voltea al otro lado y díselo: Dios te ha puesto bajo mi cuidado. Es que es en serio, iglesia. Dios nos ha puesto los unos a los otros para cuidarnos los unos a los otros. La pregunta es si creo eso. Creo en esa responsabilidad. Si eras soltero y pensabas que no tenías responsabilidad, lo siento, de acabar de destruir tu percepción de la vida. Si eres cristiano, tu responsabilidad es el cuidado de tus hermanos en Cristo. Amén. ¿No te emociona esa aventura? Te debería emocionar, porque es cuando vas a poder ver el poder de Dios obrando en la vida de sus hijos. Eso nos va a llevar a una adoración más íntima y profunda con Dios. Decir: wow, yo nunca pensé que fulanito iba a darme la palabra que yo necesitaba en ese momento para dar un paso de transformación en mi vida. Nunca pensé que sultanito iba a hacer lo mismo. Pero es cuando creemos que tanto fulanito como sultanito han sido habilitados por Dios para yo poder ser usado por Dios en el proceso de transformación de sus hijos. Amén. Ok. Estamos en la hoja 3, vamos a la 4, ¿cierto? Preguntas hasta el momento, ya vamos a pasar a los puntos de discusión, que ya es básicamente el final.
Es una buena pregunta y pasa seguido. Como todo problema, siempre hay dos versiones en el problema. ¿Y saben cómo vamos a demostrar nuestra inmadurez al querer hablar a la vida de esos problemas, de las personas que están en ese problema? Es si no escuchamos las dos versiones. Ahí rápidamente ya estás siendo descalificado de ayudar en ese momento. Tienes que ser sabio, tienes que hacer preguntas bien hechas, preguntas incómodas a la persona, preguntas en donde no le estés ayudando a reforzar su perspectiva de la persona con la que tiene un problema, sino más bien preguntas que hablen al qué parte del problema es ella culpable o él culpable. Ayúdalos a enfocarse en su problema, porque si Dios trajo ese problema, suponiendo que la persona es la menos culpable de los problemas, aún con todo y que eso sea verdad, hay cosas que Dios quiere trabajar en el corazón de esa persona. Y tenemos que empezar bajo esa base. No empieces a conmiserar a la persona y decir, sí, pobrecita de ti, qué feo que esposo que te tocó, no puedo creer que sea el líder de la alabanza, no puedo creer que sea el... Isaac. Es en serio, iglesia, ya empezamos mal con la consejería. No podemos empezar por ahí. Tenemos que ser imparciales en ese momento. ¿Parciales? ¿Imparciales? Imparciales, lo dije correctamente. Tenemos que ser imparciales. No puedes tomar partida por muy buen amiguis que seas de esa persona. Siempre tienes que ponerte a buscar cómo Dios crees que te quiere hablar a tu pecado de este problema. Y ¿sabes qué? Si esa persona en realidad está buscando ayuda tuya, esa persona va a seguir hablando después de esas preguntas incómodas contigo. Pero si lo único que está buscando es aliados para salirse con la suya, en cuanto le empieces a hacer esas preguntas incómodas de que tienen que ver ahora con su pecado, de cómo Dios quiere usar eso esas personas se van a alejar de ti. Se van a alejar de ti. Te van a ver como un cristiano inmaduro que cometieron el error de haberse abierto a ti. ¿Por qué? Porque no escucharon lo que querían escuchar de tu persona. Pero cuando les haces las preguntas incómodas que hablan sobre su pecado, de por qué Dios está permitiendo eso, independientemente de que haya algo de verdad de lo que te están compartiendo, esa persona va a decir, no, pues yo creo que también yo hago esto, o yo digo esto, o yo no me someto en esto, o mi expectativa es esta y tal vez está muy elevada. Pero aún con todo y eso también él necesita ayuda. Ya cambia el escenario. Y aún con todo y eso después tengo que ver la forma, si estoy en mi mejor posición y si soy yo la persona, de ver la forma de hablar con la otra persona y buscar el lado B. Si yo soy el que Dios me ha llamado a mediar en la situación, tengo que hacer las dos trabajos. Y si no soy yo, tengo que referir a la persona correcta. Y simple y sencillamente estar al pendiente y confiar en lo que la persona a la que los referí está haciendo. Porque si lo referí primero que nada es porque yo entiendo que no era mi lugar ser el mediador. Y después van a venir diferentes versiones. No, es que el consejo que me está dando no es bíblico. Y tú ya le creíste. ¿Por qué? Porque la persona lo que quiere es salirse de su problema. Salirse con la suya. Entonces, no, tú debes ahora confiar en la persona en la que has delegado ese problema. Y orar por ellos. Amén. No sé si eso responde a tu pregunta. No, sería nada más qué tan sabio sería que una sola persona estuviera lidiando con un matrimonio, o sería más sabio que otro matrimonio. Sí, siempre es bueno, en cualquier consejería, no importa si es consejería matrimonial o alguna adicción o lo que sea, siempre lo más sabio es que haya un testigo. Siempre. Porque imagínense, y ya me ha tocado, y la verdad es que si he caído en el error de no tener testigos es porque no he tenido los testigos, la oportunidad de tener testigos, no porque no haya yo querido tener testigos, ¿no? Ya me tocó dar una consejería matrimonial en donde tú escuchas el lado A y sus versiones y algunos aspectos donde tiene razón la persona, y escuchas el lado B y sus versiones y tienen algunos aspectos donde tienen razón la persona. Pero si no hay un testigo que te ayude a ver las cosas que tal vez a ti se te están escapando ver, a veces el testigo lo que hace es simplemente eso, aportar a la situación cosas que no estás tú viendo, porque de por sí ya estás abrumado con toda la información que te están dando las dos perspectivas.
Entonces, el testigo lo que ayuda es a buscar un balance más sano entre, mira, esto que dice no tiene sentido por esto que dijo, y ya tú, complementan unos a los otros y dices, sí es cierto, como que ahí ya no suena bien, como que ahí ya hay gato encerrado. No sé si les ha pasado. Entonces, siempre es importante tener un testigo, y no nada más porque nosotros no somos, o podemos ver cosas, más bien el testigo puede ver cosas que yo no pude ver, sino porque también eso te libra de que al rato te estén culpando de haber dado un consejo que no es bíblico. Ya tú te cubres de alguna forma. Y también te ayuda a capacitar a otros a saberlo hacer. La próxima vez que es una persona con un problema similar necesite consejería, entonces tal vez tú ya lo asignas a esa persona y que a esa persona le buscas otro testigo, para que no seas tú el que lleves todas las cargas cada vez que pasa un problema similar. Entonces sí, siempre es bueno tener testigos por muchas razones, porque ellos ven algo que tú no ves, por cubrirte las espaldas, porque la persona cuando está en su pecado muchas veces finge mucha humildad, pero en realidad va a buscar la forma, si lo que no quiere es cambio, va a buscar la forma de descalificar tu consejería. Y por otro, para capacitar a otros y entrenar a otros en la práctica, que a veces es la mejor capacitación de consejería que alguien pueda recibir, la práctica. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Sí? ¿Alguien más tiene preguntas antes de pasar a los puntos de discusión? Sí. Por ejemplo, una persona soltera puede aconsejar a un matrimonio o a una casada. Sí, pero otra vez, si se puede que haya un testigo, mejor. Un soltero a una soltera no lo recomendaría, o a una casada, o sea, un hombre con una mujer solos no lo recomendaría. Una mujer soltera, claro, y ahí se va a ver todavía mucha humildad. A ver, si en realidad la persona está buscando transformación, suponiendo que es la casada la que está en el problema, ¿no? El hecho de dejarse aconsejar por una soltera, ahí se va a ver en realidad si quiere morir a su pecado o simplemente está buscando una justificación para aferrarse a su pecado. Es humilde lo suficiente para dejarse aconsejar por una soltera. Claro, y en eso hay orgullo. Una persona que supuestamente está en humildad, abriendo su corazón y recibe el consejo de alguien que nunca ha estado en su contexto ni en su problema, pero que entiende que el evangelio es la respuesta a su problema y se lo da, y la persona lo desecha simplemente porque o es menor o porque no está en el mismo problema, esa persona tiene no nada más ese problema, sino mucho orgullo en su corazón. Y necesita morir al orgullo que hay en su corazón, porque lo más seguro es que esa es la primera cosa que tiene que ser resuelta antes de poder empezar a hablar a su problema. Sí, otra vez, en la consejería se necesita mucha sabiduría, a veces quienes pueden aconsejar. Otra vez lo dijimos, todos podemos ayudar en el proceso de restauración de alguien o de consejería, sí, todos cuidamos de todos, sí, pero no siempre soy yo el que debo de llevar la consejería. Tal vez yo voy a ser el testigo, yo fui el que traje a la luz el problema, yo fui el que animé a la persona a ir a hablar con el pastor o con el consejero bíblico, y tal vez voy a ser yo el que voy a darle seguimiento a la situación, yo voy a ser el que voy a ser llamado como testigo, tal vez voy a ser yo el que voy a seguir haciendo las preguntas incómodas, y es un trabajo en equipo. Pero también cuidado, la consejería siempre tiene sus peligros, por eso muchos pastores luego terminan con las mujeres que estaban aconsejando, porque no entendieron que tenían que poner sus bardas alrededor de esa consejería, ¿no? Y estuvieron aconsejando a una mujer que se estaba divorciando, ellos solos, no había testigos, nadie ni por enterado, y entonces el pastor termina enredado en esa relación, ¿no? Obviamente perdiendo a su familia, perdiendo el ministerio y muchas cosas que pasan por ahí a veces. Entonces nunca es bueno aconsejar. Por ejemplo, yo como pastor, yo te puedo aconsejar tal vez una vez como mujer, así a solas, obviamente a puerta abierta, ¿no? Y ya, pero si vamos a seguir un proceso de consejería,
Yo la siguiente vez que nos veamos va a ser con un testigo, de preferencia mi esposa si eres mujer, y si no se puede mi esposa, cualquier otro miembro confiable de la congregación. ¿Por qué? Porque precisamente es no por ningún miedo, pero simplemente siempre hay que tener nuestras precauciones y hay sabiduría en eso. Amén. Con hombres, pues sí, yo puedo aconsejar a un hombre a solas sin problema, a un matrimonio igual sin problema. Lo mejor sería tener un testigo, ¿no? Pero de eso se trata la sabiduría que envuelve la consejería bíblica, ¿no? Y cada contexto es diferente. ¿Solamente debe ser entre hermanos o puede ser personas que no están todavía en el Evangelio? Esa es una buena pregunta. ¿La consejería bíblica para quiénes? ¿Para los que no están en Cristo o para los que están en Cristo? Obviamente, la consejería bíblica va a ser efectiva, o tenemos la esperanza de que va a ser efectiva y que va a sanar el corazón de la persona cuando la persona esté en Cristo. Porque yo no le puedo decir a alguien, hey, tú tienes que considerar el interés de tu esposa antes que el tuyo, porque la persona no lo va a hacer si no le doy un fundamento que lo motive a hacerlo. ¿Y el fundamento qué es? Porque Cristo consideró a nosotros antes que ser Dios. ¡Pum! Entonces ya la persona no tiene excusa para no querer obedecer ese mandamiento, ¿no? Por otro lado, eso no excluye que queramos aconsejar a alguien que no está en Cristo, pero lo único que debo de estar buscando hacer es no resolverle su problema. Porque esa persona lo que está haciendo nos está buscando como un amuleto que le va a resolver su problema, y no somos un amuleto, ni siquiera nosotros podemos resolver su problema. ¿Quién necesita resolver su problema? Cristo. Entonces primero esa persona necesita tener un encuentro con Cristo para que entonces entienda que tal vez Cristo va a permitir que viva en ese problema. Y es así como lo quiere moldear, en ese problema. Pero ahora ya tiene la esperanza de vida en Cristo, se resolvió el más grande de sus problemas, ¿no? La persona que dice, no, es que esto me acerco a Dios para ver si me devuelve a mi familia. Ese no es su más grande problema. Su más grande problema es que las motivaciones para quererse acercar a Dios son las incorrectas. Y él lo que necesita es reconciliarse con Dios a pesar de que Dios quiera o no devolverle a su familia. ¿Existe una gran posibilidad de que se la devuelva? O tal vez sea lo contrario, ahora porque está en Cristo ya no se la va a devolver, porque ahora la familia lo rechaza no nada más por los problemas que los alejaron, sino porque ahora él ama a un Dios que ellos no quieren seguir ni adorar. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es muy importante que nuestra consejería esté centrada en el Evangelio, en lo que es de primera importancia. Y esa es la única forma en la que vamos a poder ser efectivos o de alguna ayuda para el alma de esa persona. Amén. Pues bueno, ya vamos rápidamente. No me gustaría ahondar mucho hoy en los puntos de discusión, pero básicamente nos vuelve a repetir lo mismo. Revise y comparta los avances de sus compromisos de la semana pasada, compártelas con el grupo y cómo le fue, ¿no? Si estuvo orando alguien por usted y si fue alentado en ese mismo sentir. Nos recuerda otra vez el versículo clave de llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y ya después nos pide que profundicemos. ¿Qué quiere decir restaurar a alguien descubierto en pecado? ¿Qué quiere decir restaurar a alguien? Regresarlo a la función original, a lo que realmente estaba diseñado para hacer. Regresarlo al camino correcto, ¿no? Restaurarlo. Llevar las cargas. Dice, ¿qué estamos restaurando y cómo? ¿Por qué es necesaria dicha restauración? ¿Qué más? Así es, pero ¿por qué es necesario? Así es, para que Cristo sea glorificado, para que Él sea un mejor representante de Cristo en la tierra y el nombre de Cristo no sea blasfemado, ¿no? Para que Él sea glorificado aún en medio de su pecado y su poder salvador y restaurador se vea manifestado en medio de los pecados de los corazones de las personas. Amén. ¿Cuáles son algunas maneras en que podríamos ser tentados al momento de ayudar a alguien con sus problemas? ¿Cuáles son algunos pasos importantes para resistir esa tentación? Ya los dijimos, pero rápidamente en frases cortas. ¿Cómo puedo ser tentado a no querer ayudar a alguien? Ajá, exactamente. Siendo parciales.
sintiéndome no capacitado. ¿Cómo? Explica. Delegarlo a alguien más, claro. No arreglar el corazón, sino solamente... Exacto. Enfocarnos en darles instrucciones a obedecer en vez de ir a la raíz del problema. Ujú. Escuchen, aparte de los gaps que vamos a estar haciendo, yo creo que la última sección la voy a cerrar con algo que me pasaron un como cuadro de los patrones que cuando estoy en esta situación, por qué es que estoy en esta situación y a dónde es donde tengo que pasar y cuál es la raíz de mi problema, del por qué estoy en ese miedo o por qué estoy con esa falta de fe. Entonces, se los voy a pasar en la última sesión y yo creo que sería muy bueno que sea algo que tengamos así más práctico de poderlo usar en el contexto de GAP, ¿no? De forma de que no se nos escape, que tenemos que llevar a esta persona que está mostrando miedo a esta otra posición en donde su confianza está en Cristo, ¿no? Eso es algo que les voy a pasar en la última sesión porque sí se me hizo muy interesante y muy práctico, muy fácil de identificar, ¿no? En vez de estar queriendo dar un consejo en donde simplemente queramos arreglar el problema por encima y no estemos buscando la raíz del corazón del problema, ¿no? Ok, sea auténtico. ¿Qué obstáculos personales se enfrenta al llevar las cargas de los unos de los otros? Específicamente, ¿qué lo hace sentir débil, no calificado o no preparado? No. Sí. ¿A qué obstáculos personales, estamos en la pregunta de bajo sea auténtico, a qué obstáculos personales se enfrenta al llevar las cargas de otros creyentes? Específicamente, ¿qué lo hace sentir débil o no calificado o no preparado? Sí, pero ¿cuál sería un obstáculo al que yo me enfrentaría? Ujú. Así es. Ajá. Así es. Exactamente. ¿Por qué? ¿Y por qué caemos en ese pensamiento? ¿Qué mentira estamos creyendo? Que nosotros somos los que tenemos el poder para cambiar a la persona. Pero cuando entiendo que no soy yo, eso me libra por un lado y me facilita la idea de ser intencional en quererlo hacer, en quererme inmiscuir en el problema de esa persona. ¿Amén? ¿Cuáles son algunas maneras en las que siente, que el Señor le insta a depender más de Él al momento de cuidar de otros? Sí, por un lado, sí. Yo no te puedo llevar a un mejor lugar de un lugar que yo no conozco. O sea, esa es hipocresía, ¿no? Es como el que también no se ha divorciado por pura gracia, pero que básicamente está dando los mismos pasos que la persona que ya quiso dar el paso de divorciarse, y yo quiero aconsejar a la persona en un mejor caminar cuando yo mismo estoy metido en el mismo asunto. Claro, sí, ese es el otro peligro, que alguien que está dando los mismos pasos que yo estoy dando, comúnmente yo soy la persona menos indicada para aconsejar a esa persona. Lo único que va a hacer es fortalecer nuestras ideas chuecas y torcidas del por qué los pasos que estamos dando son correctos, ¿no? Por eso siempre la consejería, sí, por un lado sí, es cierto, tenemos al Espíritu Santo, sí es cierto, todos podemos formar parte del proceso de consejería, pero hay unos que han modelado más piedad, que es por eso es que él debería de llevar esa consejería. Yo nada más debería ser un colaborador en medio de ese proceso, junto con Dios y el Espíritu Santo. Entonces sí, o sea, también no nos vayamos tan elevados de que, entonces yo ya puedo aconsejar todo y para todos. No, ¿cómo está mi vida también? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿No? ¿Acaso yo puedo hablar al respecto en esta situación? Estoy metido en el mismo pecado. Yo creo que más bien yo debería también escuchar un poco de lo que le están aconsejando a esta persona y aprender de lo que necesito aprender, de lo que la persona necesita aprender. Entonces, sí hay que tener un balance sano de esas dos cosas, porque también puede haber la persona de que yo tengo al Espíritu y con el Espíritu nadie me para. No, a ver, espérate, vamos a ver cómo está tu vida.
¿En qué áreas de tu vida podemos ver aspectos de piedad, no perfección, pero sí aspectos de piedad que nos dé una garantía de que vas a poder ser usado sin hipocresía con la vida de la otra persona? ¿No? Porque si no, tú puedes ser también un estorbo en medio de esa consejería. Y ahora resulta, ¿no?, que te pusieron a ti a ser mi consejero. Y también es válido, o sea, eso también sería como ser hipócritas en medio del proceso de consejería hacia los demás. Entonces sí busquemos ser lo más íntegros posible a la hora y esa es parte de también yo reconocer dónde estoy parado, y por eso es que les digo, yo reconocer si soy yo la persona que tengo que hablar a la vida de esa persona. ¿Soy yo? ¿Es a mí a quien me está llamando? Sí, entiendo el concepto de que todos nos ayudamos a todos, pero no por eso presumamos de que yo estoy capacitado para hablar a la vida de todos. Tal vez nada más es el pequeño grupo del GAP los que están capacitados en ese momento, y por eso ahí es donde abrió Dios la situación. O tal vez nada más son los de alabanza los que tienen que tocar el tema con esa persona. Y confiar en que Dios los va a usar, y mejor estar orando por ellos. Tal vez nada más es el pastor el que en este momento tiene que llevar la consejería. Y está bien, o sea, no tenemos que, o sea, otra vez, creámonosla de que vamos a ser usados, pero tampoco presumamos de que vamos a ser usados en todos los contextos, porque también en eso podría haber un poco de arrogancia de nuestra parte, amén. Y bueno, dice, ¿cuáles son algunos? Ya, crezcamos juntos en los momentos de toma de responsabilidad, hombre. Bueno, esto ya es parte de lo del grupo GAP, ¿no? Y al final lo mismo, las preguntas y pasajes para reforzar el mismo tema y otros que hablan al respecto de otros contextos. ¿Ok? ¿Alguien tiene preguntas antes de cerrar en oración? ¿Queda claro? A mí me gustaría nada más comentar que podemos caer también en el otro extremo de lo que decías, ¿no? O sentirnos muy capacitados para todo, o escucharnos en nuestro confort y decir, no, es que yo, por ejemplo, evangelizar, yo no me sé muchos versículos, o me van a hacer preguntas que yo no sé. Claro. No sé, o sea, caer en ese extremo, ¿no? Sí, y por eso es que hay que buscar un balance. Nuestras vidas cristianas siempre es ese péndulo, en donde me estoy tirando mucho para acá y pienso que esto es lo más importante, y no que no sea importante, tal vez lo es, pero se me está olvidando que también hay otro aspecto que cubrir, y más bien yo debo estar buscando que el péndulo quede por ahí en medio, en un balance sano de hacer las dos cosas, ¿no? El que evangeliza mucho, pero no ora. O el que ora mucho, pero no evangeliza. ¿Están de acuerdo que son dos contradicciones cuando nos enfocamos solamente en una, pero no en la otra? Tenemos que estar buscando balances sanos en la vida cristiana, y en eso entra también reconocer cuando es mi responsabilidad dar un paso al frente y ayudar a alguien, y también reconocer cuando no debo de ser yo, y más sería pecado que fuera yo el que tengo que hablar a la vida de esa persona, ¿no? Y muchas veces también espérate que lo que tú necesites escuchar es que alguien te diga, oye, yo creo que tú no deberías estar hablando de esta situación. Y si en realidad estás buscando ser humilde y escuchar al cuerpo, el consejo del cuerpo, pues tu trabajo es ser humilde y sí, no ser tú el que hables hacia esta situación o problema, ¿no? Y en eso también hay humildad. Y ¿sabes qué es lo que va a pasar? Si escuchas algo así en una situación en específico, lo que va a pasar es que cuando tú tengas que ser, vas a ser de los primeros que vamos a querer hablarles. Porque vemos que sabes manejar bien esa situación en cuanto a cuando puedo ser o cuando no puedo ser, cuando me toca simplemente orar o cuando me toca hablar. Y en eso se ve el crecimiento de las personas. No pienses que, bueno, por lo menos yo no me dejo apantallar del que quiere hablar a las vidas de todas las personas. Que cada quien que le llega un problema, él tiene la respuesta a su problema. Yo esa no me la creo. Yo no me la creo. Es más, ni tú te la creas de mí de que yo tengo la respuesta a todos tus problemas. En ese momento ya hay un problema en mi corazón. Tú deberías estar creyendo que Dios va a ocupar los diferentes contextos, las diferentes cosas que Dios nos ha mostrado en su palabra, para que cada quien pueda hablar de forma aislada al mismo problema, y no necesariamente es el pastor el que va a resolver los problemas de todos. Obviamente sí se espera que los líderes, los consejeros, los pastores tengan una mejor idea de cualquier problema y puedan aportar a una mejor solución de cualquier problema. Eso sí, espérate,
¿no? Pero no esperes que sean los sabelotodos y que todo él es el... ¿Cómo es que no supo resolver ese problema? No sé si por ahí has escuchado que juzgan al pastor porque es que me dio este consejo. ¿Cómo es que me manda esos recursos? Bueno, es que Dios lo quería usar dándote esos recursos, pero también este hermano te tenía que hablar de esto que tú le hablaste, que mejor se quedó callado porque pensó que no era su problema. Y entonces era una consejería en conjunto. Amén. Entonces sí, no sé si eso responde a la pregunta. ¿Una pregunta más antes de cerrar en oración? ¿No? Bueno, esto lo vamos a seguir viendo, ¿no? Obviamente el día cuando estemos en los gaps, ahí ese es el momento de la verdad, ¿no? Pero sí es importante recordar esto, ¿no? Llevar las cargas los unos de los otros, primeramente tiene que ver con nuestro estado espiritual de nuestro corazón. ¿Dónde necesita transformación mi corazón? Que tú vas a llevar mi carga para llegar a una mejor solución de este problema. Y sí, hagamos buenas obras hacia los demás, pero no queramos mezclar una cosa con la otra, sacando de contexto las situaciones para enfocarnos mucho en darle pan a los hambrientos y no darles el pan de vida que necesita su corazón para ser transformados. ¿Amén? No, todavía no. Lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos avanzando, porque no sabemos si tenemos que pausar un domingo o cosas así. Entonces prefiero que el mismo flujo del estudio nos lleve a la fecha que los vamos a abrir. Son 10 capítulos los que tenemos que ver. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza de nuestro cuarto estudio de los GAP, Señor, que ha sido de gran bendición, pero también de gran reto, Señor. Nos sacude nuestro mundo cristiano, nos reta a vivir vidas que glorifican tu nombre y que cumplen la función por la cual tú nos llamaste a tu reino, Señor, para ser no solamente los que reciben el reino, sino vamos a formar parte del proceso de la restauración del reino, Señor. Y qué gran privilegio, pero también qué gran responsabilidad. Y sobre todo saber que no es en nuestras fuerzas, nos consuela, pero al mismo tiempo nos trae convicción, Señor, si no lo estamos haciendo, si no queremos ser un instrumento en tus manos. Perdónanos cuando hemos evadido la responsabilidad, cuando hemos pensado que no soy yo el que tengo que hablar verdad, y también cuando lo he hecho de más y no me tocaba a mí decirlo, Señor. Ayúdanos a encontrar un balance sano entre las dos cosas y en eso también poder cumplir la ley de Cristo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos.